Bueno, hola, Hola, ¿qué tal? Bien. eh, bueno, de Secretaría Académica se han ido. No está Isaac. Bueno, a ver, sos pocos, no sé si estarán rindiendo. Bueno, les comento, ya mandé un aviso al foro, a ver los que puedan abrir sus cámaras, quedan dos nada más, les pediría que las abran. Los que tengan, ahí estamos, los que, no sé, quedan muy pocos para el parcial, para el recuperatorio. De todas maneras, hay gente que no estuvo presente en el primero y a algunos no les fue bien. Así que el recuperatorio ya mandé el aviso al campus, por si alguien está presente. Es el viernes, ya está cargado, y es el viernes, con la misma modalidad que hicimos el parcial. Segundo tema, yo le voy a cambiar a Rizzi, todavía no me pude comunicar con él, pero no creo que tenga problemas. Yo voy a dejar de dar los jueves, si Fernando Rizzi no tiene problema en cambiarme el martes, yo pasaría a dar los martes y Fernando los jueves, ¿sí? Bueno, vamos por la segunda parte de la materia de este cuatrimestre. Yo no sé si están fijados ya el segundo parcial, la fecha. ¿Tienen alguna noticia? 16 de junio era, supuestamente. Ah, yo los pierdo tantos papelitos. ¿Esto te lo dije yo? No, del set habían subido el cronograma. Ajá. ¿Y tenés el recuperatorio ahí? No. Te fijaste nada más el segundo, porque no lo tengo yo el cronograma del centro. Ahí me fijo el recuperatorio, tengo la imagen acá. Ah, no, perdón, yo lo tengo. No dije nada. Segundo parcial de Derecho es el 16 de junio y el jueves es el recuperatorio del jueves 1 de julio es el recuperatorio del segundo parcial de Derecho. Sí, ya lo habíamos visto entonces. Bueno, nosotros vamos a ver la segunda parte, que es una, digamos, es extensa y más compleja en algunos institutos que vemos, que tiene temas tal como la responsabilidad del Estado, como como la parte de procedimiento y la parte de proceso, que son, digamos, más complejos y a veces requieren más tiempo, pero bueno, vamos a tratar de, lo que les digo es como realmente no queda mucho tiempo, queda muy poco tiempo, vamos a tener que, digamos, dando las unidades que nos tocan conmigo, que me tocan a mí, y digamos, recurrir también a otro tipo de material, además de las clases, ustedes ya comiencen a estudiar la materia o por lo menos a ir leyéndola. También hay videos con respecto a la segunda parte del programa, como para ir, le digo esto, como para ir adelantando. Bueno, vamos a servicio público.
hay el servicio público, ustedes van a encontrar en el campus un PowerPoint. Que ustedes el tema del servicio público es digamos, ustedes lo pueden ver de cualquier texto, si están siguiendo a Balbín lo tiene, si no, bueno, digamos, a mi criterio, por lo menos lo que yo sigo en este caso es el Tratado de Marienhof, porque Marienhof tiene un criterio realmente amplio de lo que es el servicio público. O sea que vamos a dar todas las posturas, pero siempre al final la de Marienhof. Bueno, el servicio público, para nosotros empezar, digamos, tenemos que ver algunos conceptos en forma previa a la definición del servicio público. Así tenemos la concepción orgánica, que se entiende referir al que solo considera servicio público la actividad satisfecha por la administración pública, directamente por sí o indirectamente por intermedio de concesionarios. Es decir, en la concepción orgánica, lo que se tiene en cuenta es la persona que presta el servicio, que puede ser la administración por sí misma o por terceros a través del régimen de concesión. Y después tenemos la concepción funcional, o sea, que define al servicio en mérito a la índole de la necesidad que por este medio, con esta actividad se satisfaga. Es decir, define al servicio en función de la necesidad que se satisface, o la actividad que se decide llevar a cabo a través del régimen del servicio público. Bueno, la concepción orgánica es la más antigua de todas, inclusive, digamos, siguiendo a Marienhof, él habla, o sea, él incluye en lo que luego va a ser la definición de servicio público, incluye la concepción orgánica, o sea, dentro del concepto, la orgánica y la funcional. La orgánica es la que, digamos, la que presta el Estado por sí o por medio de sus terceros concesionarios, ¿no? En caso de la distribución de luz, de gas, estos están dentro de la concepción orgánica. Y dentro de la funcional vamos a encontrar el caso, por ejemplo, de los remis, los taxis. Marienhof también cita la actividad de farmacia, porque bueno, en la actividad de farmacia, si bien es una actividad comercial, fíjense que tiene una característica importante, que es la obligatoriedad de cumplir de cumplir con los turnos. Bueno, que son obviamente obligatorios. Después también, para poder llegar a una definición, tenemos la característica, o sea, la clasificación de los servicios públicos en propios e impropios. Propios son los que presta el Estado por sí o a través de terceros concesionarios, y el impropio es el que es una actividad ejercida por los particulares o administrados con el objeto de satisfacer una necesidad general. En realidad se identifican servicios públicos con el criterio orgánico y criterio, digamos, servicios, los propios se los caracteriza con el criterio orgánico y los impropios con el criterio funcional. Bueno, vamos a ver también, antes de la definición, las notas que identifican la existencia de un servicio público. La satisfacción de la necesidad o del interés general sería el fin determinante de la creación del servicio. Habría una decisión de la autoridad pública en el sentido de asumir la satisfacción de la respectiva necesidad general. Es insuficiente el considerar que el interés general deba constituir el fin de la creación del servicio,
por cuanto hay casos como en los servicios públicos impropios, donde el fin de la creación es satisfacer el interés propio del que presta el servicio. O sea, las notas que identifican a el servicio público sería la satisfacción de un interés, de un fin, de un interés general, digamos, una necesidad general, que sería el fin de la creación del servicio. Esto en realidad es el criterio más antiguo, porque, digamos, si nosotros tenemos en cuenta el criterio funcional como servicio público, digamos que en el caso no solamente de los servicios públicos que están dentro del criterio funcional, las actividades reglamentadas por la administración pública, nacional, provincial o municipal, que en los cuales la finalidad del que presta el servicio no es satisfacer el interés general, eso es en el caso si lo prestara la administración pública. En este otro caso, obviamente que la finalidad de la prestación del servicio, cuando es con un concesionario o una actividad privada a través del criterio del servicio público funcional, es el de obtener una ganancia. Y también lo que identifica el servicio público es la decisión de la autoridad pública en el sentido de asumir la satisfacción de la respectiva necesidad general. O sea que si bien nosotros no lo tenemos incluido como una cláusula constitucional, ni está en el orden jurídico, de la doctrina y de la jurisprudencia de la Corte Suprema, nos dice que el servicio público, o sea, la titularidad del servicio público está en manos del Estado. Y es el Estado el que va a decidir que una determinada actividad pase a ser prestada a través del régimen del servicio público. Bueno, otro tema también es el de identificar necesidad general o necesidad colectiva. La diferencia está que en la necesidad general, digamos, nosotros sentimos esa... primero, ¿qué es la necesidad general? La necesidad general es cuando, digamos, un grupo, una cantidad apreciable de ciudadanos tienen la misma necesidad. Esa sería una necesidad pública que merece digamos, el ser objeto de la actividad del servicio público. Puede ser esa necesidad colectiva o general. General, ¿qué es? Cuando nace, la general es cuando nace esa necesidad, como la sentimos individualmente, es decir, esa necesidad sentimos todos, pero nace individualmente, o sea, la necesidad de tomar medicación, la necesidad de comer, las necesidades básicas, digamos, están dentro de lo que se llaman las necesidades generales, es decir, nosotros las sentimos todos en forma individual. Y después están las necesidades que se tienen y que surgen de la vida en comunidad. O sea, al vivir en comunidad nosotros tenemos otras necesidades, como por ejemplo el transporte, comunicaciones. Bueno, acá tenemos el régimen jurídico aplicable al servicio público. En este aspecto, o sea, ¿cuál es el régimen jurídico que se le aplica al servicio público? En esto hay tres posturas que han adherido a distintos sectores. Una que dice que basta con que el servicio público esté regido por el derecho público. Esa es la que tiene más adeptos. Después hay otra que dice que el servicio público requiere de un régimen, o sea, estaría dentro del derecho público, pero requiere de un régimen especial de derecho público. Y en una tercera postura se encuentra la de Silva Sima, que es un autor chileno y con muy pocos adherentes, en la que dice que el servicio público se puede aplicar como régimen jurídico el derecho privado. Bueno, después aparece el tema de los monopolios.
el monopolio es un tema muy importante dentro de lo que es el servicio público. Y tenemos que decir que en muchos casos el servicio público se presta en forma monopólica, pero no es una característica del servicio público. También el servicio público se podría prestar en paridad de condiciones con otros prestadores, no requiere de la modalidad del monopolio. Ahora bien, el monopolio puede ser de dos tipos, el monopolio legal o el monopolio, digamos, natural. El monopolio legal es el monopolio que, digamos, hay normas jurídicas que pueden ser leyes o pueden ser reglamentos que dicen que tal o cual prestación va a ser satisfecha a través del régimen del servicio público y que las personas que obtengan o ganen una licitación van a tener, digamos, o exenciones impositivas o algún tipo de prerrogativas. ¿Qué es lo que ocurrió cuando se privatizó Entel, que era una empresa del Estado, y, digamos, el país, perdón, el país se dividió en dos, Telecom para la zona norte, Telefónica para la zona sur, y en su momento, o sea, cuando se adjudicó en la licitación, o sea, había privilegios que tenían cada una de las empresas, tanto en el norte como en el sur, o sea, privilegio de ser las únicas prestatarias de servicio por un término de 10 años, que eso venció en su momento, actualmente no existe. Bueno, después está también esta otra clasificación, usuarios determinados e indeterminados. Los usuarios determinados, que se los llama también uti singuli, que reciben utilidad concreta o particular porque se benefician individualmente con la prestación, que es el caso de la telefonía fija, la telefonía eléctrica, a lo cual vamos a sumar ahora la telefonía por medios móviles, que ha sido declarada por un reglamento del Ejecutivo como un servicio público. Ahí se identifica cuál es digamos, el usuario y qué es lo que utiliza ese servicio público. Después aparece la de prestación indeterminada, que son los llamados ut-universi, y en los cuales, digamos, acá el servicio se presta a toda la población y no se identifica, salvo en algunos casos, ¿no? Pero, digamos, no se identifica como un usuario, digamos, yo lo puedo utilizar, el servicio público indeterminado, pero digamos que no se identifica al usuario ni qué es lo que consume ni lo que no consume. Es el caso, por ejemplo, de la Policía de Seguridad, de la Defensa Nacional. Acá la salud, el beneficiario es la sociedad toda. Bueno. Y acá viene la definición de servicio de Marienhoff, que es una definición amplia. Dice, por servicio público a entenderse toda actividad de la administración pública o de los particulares o administrados que tienda a satisfacer necesidades o intereses de carácter general cuya índole o gravitación en el supuesto de actividades de los particulares o administrados requiere el control de la autoridad estatal. Fíjense que acá incluye tanto los orgánicos, es decir, los que nosotros vimos como servicio público orgánico, y lo que es también servicio público funcional. Incluye a los dos y toma a la necesidad o necesidades o intereses de carácter general, por ser más comprensivo aún que los que nacen de la vida en comunidad. Porque el individual se compone de aquellos que nacen de la vida en comunidad y de las necesidades individuales de cada uno. Bueno, vamos
Vamos ahora a los caracteres jurídicos del servicio público. El principal carácter jurídico del servicio público es el de la continuidad, que significa que el servicio público no puede ser interrumpido. Ahora bien, hay dos conceptos de continuidad, la absoluta y la relativa. La absoluta es aquella en la que la prestación de servicio no se interrumpe nunca y no se puede interrumpir. Es el caso, por ejemplo, del servicio de gas natural, luz eléctrica, y hay otros que que tienen una continuidad relativa, es decir, que hay pausas en el tiempo, durante el servicio no se presta, pero en las etapas que se presta, la continuidad, digamos, es absoluta, que sería el caso, por ejemplo, de la educación en todos sus niveles, que tienen un receso de verano y un receso de invierno. La educación es un servicio público. Por ejemplo, el transporte urbano de pasajeros, en la cual, digamos, las unidades pasan, digamos, con una frecuencia. Está establecida que tienen una frecuencia. Bueno, una frecuencia horaria que durante esos momentos el servicio público tiene que pasar por determinado lugar. Bueno, después de dicho esto, tenemos que hay modos de asegurar la continuidad del servicio. Uno es el derecho de huelga. Digamos, con anterioridad no se discutía mucho si el derecho de huelga era un derecho que pertenecía a los funcionarios o empleados privados que estén afectados a la prestación de un servicio público. Esto se discutió mucho porque el derecho de huelga obviamente iba en contra del criterio de continuidad como carácter jurídico del servicio público. Entonces, en realidad, hoy ya no se discute más. Todos sabemos que tienen el derecho constitucional de el derecho a huelga. Lo que se hizo en el caso de los servicios públicos es reglamentar el derecho de huelga para, digamos, preservar a la población. Esas reglamentaciones, hay una del año 1914, hay una del año 2006 y otra creo que es del año 2008-2009. Bueno, ¿qué dicen estas? En realidad las reglamentaciones son todas similares, por supuesto las más las que tienen una mayor comprensión de todos los temas son las más nuevas en el tiempo, más cercanas en el tiempo, en el cual se reglamentó. ¿Cuáles son las características especiales de esa reglamentación? Primero que existe la posibilidad de que, primero que son monitoreadas por la Secretaría de Trabajo, en el caso de la provincia de Buenos Aires, o por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Tienen que comunicar al Ministerio de Trabajo que se va a llevar a cabo una medida de fuerza, y este ministerio, una vez que se inicia la medida de fuerza, Ministerio o Secretaría, lo que pueden hacer es llamar a una conciliación obligatoria, que significa suspender por un plazo determinado las medidas de fuerza y tratar de discutir lo que se requiere. Bueno, otra cosa importante que tiene esta reglamentación es que se hizo la clasificación en servicios públicos esenciales y no esenciales. Esenciales son aquellos que son
necesarios para la vida, tanto en comunidad o la vida individual, y los no esenciales los que no participan de este carácter. Y así es que se enuncian, se enumeran en los dos últimos cuáles son los servicios públicos esenciales y cuáles no. Dentro de los servicios públicos esenciales tienen otra característica, que es que tienen otra característica, que es que el servicio público esencial, en el caso de llegarse a una medida de fuerza, en el caso de llegarse a alguna medida de fuerza, en el caso de los servicios públicos esenciales, se debe dejar o preservar una guardia mínima. Es lo que ocurre con, por ejemplo, cuando todos los gremios de salud ejercen su derecho de huelga. Médicos, enfermeras y demás personal afectado al servicio de salud, que nosotros lo estamos viendo ahora, están ejerciendo su derecho de huelga, pero siempre dejan aclarado que los servicios, digamos, esenciales tienen una guardia mínima y ellos cumplen con su servicio. Acotado a eso, pero lo cumplen, con la diversidad de cómo sea la medida de fuerza que esté llevado a cabo. Bueno, después tenemos la teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión es la teoría que tiene origen en el derecho privado, ¿no? Que comprende toda circunstancia imprevista, digamos, de una magnitud especial, pero fundamentalmente imprevista. Esto también hace que afecte la continuidad del servicio público. Es decir, que por alguna razón, por circunstancias imprevistas y, digamos, intolerantes, es decir, que no se ha podido solucionar, la ecuación económica financiera tiene un quiebre muy importante. Entonces, en ese caso se aplica la teoría de la imprevisión, que afecta también el carácter de continuidad del servicio público. Bueno, la prohibición de que los bienes afectados a un servicio sean objeto de ejecución forzosa. Es el caso de cuando, por ejemplo, exista un solo prestador de servicio público en forma monopólica, como es el caso de digamos, el transporte urbano de pasajeros en el partido de General Porredón. Es, digamos, una sola empresa, digamos, por más que tengan distintos nombres, en realidad son únicos dueños, entonces es monopólica, y en este caso se puede dar esto de la prohibición de que los bienes afectados a un servicio sean objeto de ejecución forzosa. Supongamos, este es un ejemplo nada más, que estas unidades están todas prendadas, que por alguna ocasión no se pueden, digamos, pagar las prendas. Entonces, ¿qué ocurre? Digamos, digamos, las medidas judiciales pueden llegar hasta trabar embargos, pero no pueden llegar a ejecutar, digamos, esas prendas hasta que no se haga algún arreglo que permita o hacerlo con otra empresa o con la misma empresa para continuar con la prestación del servicio. Y el caso también tenemos de quiebra, que la quiebra es el caso de quiebra del prestatario del servicio. El servicio público se puede continuar y va a estar en manos del síndico y de los asesores legales del síndico y del juez que interviene en la quiebra. Y sí se puede llevar adelante esto hasta encontrar una solución definitiva. Bueno, otro de los caracteres es la regularidad del servicio, ¿no? Significa que el servicio debe ser prestado o realizado con sumisión o de conformidad a reglas, normas positivas o condiciones preestablecidas. Ejemplo, el servicio de tren. Es decir, la regularidad tiene que ver con, digamos, el marco jurídico en el que se presta el servicio, ya sean frecuencias horarias, la forma en que se va a prestar el servicio. Eso está todo establecido en normas
que pueden ser normas legales o reglamentarias. Y esto significa la regularidad, el prestar el servicio de acuerdo a esas normas. Después tenemos uniformidad o igualdad, significa que todos los habitantes tienen derecho a exigir y recibir el servicio en igualdad de condiciones, donde todos los que se encuentren en la misma situación puedan exigir las mismas ventajas. Acá se toma, digamos, estamos hablando de que del principio general, el principio constitucional de igualdad, digamos que todas las normas se aplican a todos en forma general y tiene que ver con la igualdad. El criterio que se toma en cuenta aquí es el criterio que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que, digamos, se habla del principio de igualdad, igualdad en iguales condiciones. Porque yo, por ejemplo, si vivo en un lugar donde no existe gas natural, no puedo exigir que a mí me lo presten. El gas natural si no está, digamos, disponible para todos. Es igualdad en iguales circunstancias. Y lo mismo ocurriría a la inversa. Si estoy en un lugar donde hay gas natural y lo pido y no me lo dan, bueno, obviamente ahí se estaría violando un derecho subjetivo a ingresar al servicio público y fundamentalmente en principio de igualdad. Bueno, después tenemos la generalidad, significa que todos los habitantes tienen derecho a usar los servicios públicos de acuerdo a las normas que rigen a esto. Después, la obligatoriedad se refiere a la obligación que pesa sobre quién debe prestar el servicio. Digamos, esta obligatoriedad tiene sobre el concesionario, ¿no? La tiene, es la obligatoriedad de prestar el servicio. Si no lo presta, si no lo presta, se puede llegar hasta la caducidad del servicio. Esto, como ejemplo, es más común y más fácil de ver, es el caso de las huelgas en el transporte urbano de pasajeros. Digamos que por esa razón, en los servicios esenciales se tiene que dejar una guardia mínima. Bueno. Después vamos a empezar con otro tema, que es la creación de los servicios públicos. Vamos a ver la creación, la modificación, la supresión, la creación, la modificación y la supresión del servicio público. Vamos por la creación. La creación, ya vimos cómo se crea un servicio público. Digamos que hay una determinada actividad que el Estado decide, por sus especiales consecuencias en la economía de los habitantes de un país, que esa porción de esa actividad económica va a ser satisfecha a través del régimen del servicio público. Un ejemplo es el que hemos visto últimamente, que es cuando por decreto se dispuso que la telefonía celular es un servicio público. Hasta ese momento solamente la básica, es decir, el teléfono fijo era servicio público, y luego digamos, se incorporó la telefonía móvil. Bueno, esta decisión, ¿no?, de que determinada actividad pase a ser prestada a través del régimen de servicio público puede darse por un acto del Estado o por un hecho. Bien, esto es en cuanto a qué es la creación del servicio público. Después tenemos otro tema que está dentro de la creación, que es muy importante, que es el de la jurisdicción para crear un servicio público. Es decir, ¿qué es? ¿Nacional o provincial? Bien. Acá va a ser nacional en la medida en que las provincias hayan delegado en la nación determinados servicios, como por ejemplo el de las universidades públicas o el del correo, que las provincias lo delegaron a la nación, o sea, en la Constitución. Bueno, y después que determinamos la jurisdicción, es decir, ¿quién le corresponde?
a nación o provincia, también tenemos que hablar de los municipios, es decir, hay municipios que son autónomos, en los cuales está determinado cuáles son los servicios que están dentro de su jurisdicción. Y ahora vamos a ver a quién le corresponde, al Poder Ejecutivo o al Poder Legislativo, en cualquiera de las jurisdicciones que le correspondan. Bien, hay, por supuesto, sostenedores de la doctrina que le corresponde al Poder Legislativo y otros al Poder Ejecutivo. Los argumentos de los que están por la postura de que le corresponde al Poder Legislativo son los que se basan en que todos los empleos públicos, como dice la Constitución, cargos y empleos públicos, solamente los puede crear el Poder Legislativo. En segunda medida, toda actividad, en este caso la actividad que vaya a ser decidida, que se presta a través del régimen del servicio público, puede afectar derechos subjetivos. Entonces, en esa afectación de derechos subjetivos solamente se puede hacer por ley. Bueno, estas son las posturas que, o argumentos que tienen los que apoyan esta última doctrina. Y después está aquellos que, determinan si le corresponde también al Poder Ejecutivo. Es el caso de Marienhoff, que dice Marienhoff que habla de la zona de reserva del Poder Ejecutivo. Él está a favor de esta teoría de la zona de reserva del Poder Ejecutivo y él dice que todo lo que no fue, digamos, todo lo que no le correspondía al Poder Legislativo, le corresponde al Poder Ejecutivo. O sea, todo lo que no le corresponde específicamente, expresamente en la Constitución, le corresponde, o sea, que no le corresponde al Poder Legislativo, le corresponde al Poder Ejecutivo. Y después están, como Casagne, aquellos que hablan de la teoría mixta, es decir, que la cual dicen, bueno, dentro de esa esfera en la que no está, o sea, si está determinado que es el Poder Legislativo, le corresponde al Poder Legislativo, pero hay una zona en la cual no está determinada, puede ser que no esté determinado a quién le corresponde. Entonces, en ese caso, Casagne está con aquellos que dicen, con la postura que dice que es mixta, si tanto lo puede hacer el Poder Legislativo como el Poder Ejecutivo. Bueno. El otro tema es la organización del servicio público. ¿Qué es organizar un servicio público? Es poner en funcionamiento todos los medios jurídicos y materiales para que el servicio público funcione. Acá tenemos que ver la competencia, ¿no? Si en el caso de la organización, bueno, seguimos un poco esta postura de Marienhoff, en el cual, digamos, el Poder Legislativo puede reglamentarlo, si es su facultad, pero en general, ustedes saben que la reglamentación de las leyes está a cargo del Poder Ejecutivo, de acuerdo a la Constitución, con lo cual le correspondería a él. Después tenemos el tema de la modificación del servicio público. El servicio público se puede modificar y tiene que ver con el ius variandi en los contratos públicos, en los contratos administrativos, que una parte es esto, ¿no? La posibilidad de modificar el servicio público, puede serse en su estructura o en su funcionamiento. En su estructura en cuanto a la persona jurídica que lo presta y en su funcionamiento en cuanto a, no sé, hacer alguna inversión o cambiar la forma de funcionamiento. Por supuesto que acá tenemos que decir que la modificación, tal como la vimos en el ius variandi, en todos los contratos administrativos, que sí es una facultad que tiene la administración pública y que sí es una obligación del concesionario el prestar el servicio público,
digamos, está obligado a hacer esas modificaciones, pero si estas superan el 20% aplicando la ley o el criterio de la ley de obras públicas, se debe indemnizar. Si la modificación supera el 20% de la ecuación económico-financiera del contrato. Y en cuanto a la competencia, se exige el paralelismo de las formas, es decir, que si fue creado por el Poder Legislativo, le corresponde al Poder Legislativo, y si fue creado por el Poder Ejecutivo, le corresponde la modificación al Poder Ejecutivo. Bien. Tenemos la supresión del servicio público, o sea que suprimir un servicio público significa disponer que en lo sucesivo la respectiva necesidad o el respectivo interés general no serán satisfechos por el sistema jurídico del servicio público. De la misma manera que se puede crear por un acto o por un hecho, también se puede suprimir por un acto o por un hecho. Y la competencia también acá se sigue el paralelismo de las formas. Es decir, se sigue el paralelismo de las formas en el sentido de que, bueno, si fue creado por el Poder Legislativo, va a ser suprimido por él, y si fue creado por el Poder Ejecutivo, va a ser suprimido por él. Bueno, vamos ahora a la retribución del servicio público. O sea, la retribución es lo que, digamos, el que presta el servicio público va a cobrarle al que, digamos, está utilizando ese servicio público. Es la retribución. Bien. Antes de entrarnos de lleno al análisis, tenemos que hacer un primer análisis en cuanto a la retribución, que es la primera clasificación, en gratuitos, onerosos o lucrativos. Son gratuitos, digamos, los servicios públicos en los cuales, vamos a aclarar esto, no existe el servicio público gratuito, porque si bien no lo paga el que lo está usando, sí lo pagó otro cuando pagó los impuestos. Entonces, la expresión correcta es decir no arancelado, no gratuito. Es decir, por ejemplo, la educación pública que es no arancelada. Digamos que el que está requiriendo en el momento del servicio no paga absolutamente nada. Que puede ser también el caso de el servicio de los sistemas de salud, ¿no? Si bien ahora está un poco alterado, un poco bastante está alterado todo lo que es el sistema de salud por esta pandemia, pero bueno, que se han tenido que tomar criterios diferenciadores, en realidad también se había producido en lo que es la prestación del servicio público, que es, digamos, gratuito, es que en parte se privatizó, porque aquel que tenía una obra social, la tenía que denunciar y el hospital público iba a ser el correspondiente cargo y cobrarlo. Bueno, después están los onerosos, que son aquellos que nosotros pagamos como retribución de la prestación de ese servicio público, caso de la energía eléctrica, caso del gas, telefonía celular, telefonía básica, internet. Y después están los onerosos o lucrativos. Es decir, que esa sería una tercera categoría. Que en realidad, si nosotros analizamos, la verdad que hoy por hoy, que están, si son pocos los servicios que han vuelto a manos del Estado, están en manos de particulares después de la privatización de casi todos los servicios que se hizo en el año 90. Entonces, digamos que hoy no se puede discutir si es lucrativo o no, porque cuando es prestado por un tercero concesionario tiene que ser lucrativo, es decir, la tarifa está formada por un costo y una ganancia razonable, o sea que tiene que ser lucrativo. En realidad, esta discusión se quedó cuando era el Estado, antes del momento de las privatizaciones, era el Estado que digamos, prestaba el servicio público. Entonces se decía,
¿Puede el Estado, digamos, el servicio público, puede prestarlo con una, o sea, para tener una ganancia o debe prestarlo para el costo, tener o sea, cobrar solamente el costo? Bueno, esto, por ejemplo, el costo pasaba de cobrar solamente el costo en el caso de correos, ¿eh? Donde digamos que solamente se cobraba el costo de todos los servicios, del servicio público que prestaba el correo. Y había una empresa, por ejemplo, también, digamos, no es que se circunscribió a esta empresa nada más, porque había otras, pero esta era más emblemática, en la que se obtenía una ganancia, que era la de la que prestaba la telefonía básica. Entonces, la discusión, digamos, estaba en ese contorno o en esas circunstancias. Bueno, la retribución de un servicio público se entiende lo que el administrado debe pagar a quien realiza el servicio por la prestación que recibe del mismo. Esto es lo que dijimos hoy. La retribución puede ser, digamos, que la denominemos precio o que la denominemos tasa. Si nosotros la denominamos precio, quiere decir que si nosotros la denominamos precio, digamos, estamos teniendo en cuenta ya un vínculo contractual, digamos, ¿no? Porque el precio nos da la idea de un contrato donde hay digamos, algún tipo de manifestación de la autonomía de la voluntad. Y el caso de la tasa son servicios públicos que se prestan bajo el régimen de la tasa, en las cuales, digamos, que si se da las circunstancias, la tasa es de pago obligatorio. El caso, por ejemplo, de la tasa de barrido y limpieza, donde yo no puedo decir que, digamos, yo me voy digamos, a solucionar el tema de la recolección de residuos. Esto es una prestación obligatoria. O la tasa de seguridad e higiene, que determinados comercios la tienen que abonar y que es obligatorio. Digamos, en la tasa el vínculo que nos queda claro, que el vínculo es reglamentario y obligatorio. En cambio, en el precio, por ejemplo, si yo puedo tener el tema de la energía eléctrica, de la telefonía celular o de la telefonía básica, y eso depende si quiero o no quiero. Entonces, en esos casos se aplica como forma de retribución, o sea, denominación a la retribución, precio, porque nos da, lo que decía hoy, una idea de un contrato en el cual, digamos, hay una voluntariedad. Bien, las tarifas, otro tema. Las tarifas, que es en realidad es la expresión popular que se utiliza para hablar de la retribución de los servicios públicos, se habla de las tarifas. Las tarifas deben ser proporcionales, justas y razonables. No se puede ir a hacer el reclamo ante la vía judicial. La tarifa es un reglamento, son fijadas por el Estado a través de un reglamento y deben ser publicadas. También aquí cabe aclarar que en muchos casos donde los servicios públicos, digamos, se ha creado un ente autárquico que son los entes reguladores, esa facultad, son entes autárquicos, ¿no? Pero esa facultad que tiene, o sea, el Estado de fijar la tarifa, en este caso la Administración Central lo que hace es delegarla en los entes reguladores, que lo hacen generalmente a través de un sistema que aplica a todos los entes reguladores, que es el caso de las audiencias públicas. Las audiencias públicas solamente van a ser dejadas para el caso de los
para el caso de temas puntuales e importantes del servicio público, no cualquier tema merita una audiencia pública, si el caso, por ejemplo, de la modificación de las tarifas, en los cuales en la audiencia pública se van a reunir el representante del Estado, el representante el del Estado, el representante de la parte concesionaria y también de los consumidores y usuarios. ¿Mm? Bueno, vamos a ver acá qué pasa con el tema de los derechos, ¿no? Y la forma de protección de los derechos, sea en su calidad de administrado o en su calidad de usuario. Si nosotros tenemos un servicio público que ha sido, digamos, creado, digamos, a cargo del Estado, puesto a cargo del Estado, y el Estado no lo pone en funcionamiento, nosotros, como administrados, el único derecho que tenemos, en todo caso, es de hacer una denuncia para que esto se investigue y eventualmente podría darse el caso de algún daños y perjuicios. Ahora, si nosotros nos encontramos con un servicio público que está creado y organizado, ahí, digamos, y en funcionamiento, ahí, digamos, nosotros, los habitantes, nos podemos encontrar ante dos situaciones. Es decir, porque nosotros podemos pedir que se nos tenga como aspirantes, es decir, para ingresar al servicio, y una vez que el usuario, digamos, una vez que el aspirante, digamos, aquel que pide la prestación de servicios admitido como tal, pasa a ser usuario. En ese caso, si digamos el particular o el administrado está frente a un servicio que estamos frente a un servicio que está en funcionamiento y en los cuales, digamos, sabemos que se sigue con el criterio de la igualdad en iguales circunstancias, digamos, a mí me correspondería, porque vivo en la zona, porque por ese lugar se presta el servicio, entonces, en ese caso, si yo pido el ingresar al servicio y se me deniega, se me está afectando un derecho subjetivo. De la misma manera que si yo ingresé al servicio público y, digamos, se me presta deficientemente, en ese caso tengo un derecho subjetivo como usuario del servicio público, ¿sí? El servicio público ya vimos que se tiene que prestar conforme el marco regulatorio de cada servicio público, que ahí va a estar la forma, la intensidad, si es por periodo, los periodos, si es por intensidad de la prestación del servicio en sí, se va a determinar cómo se va a prestar. Bueno, y esto también fue delegado en la mayoría de los servicios públicos, se creó un marco regulatorio, y ahí se creó los entes reguladores. Los entes reguladores, la mayoría fueron creadas en la ley que resolvió cómo se iba a privatizar tal o cual servicio. Y ahí se creó el marco regulatorio. El único que no tiene, perdón, los entes reguladores, el único que es ente regulador que ha sido creado por digamos, que no ha sido creado por la ley, sino que fue creado por un decreto del Poder Ejecutivo, es el caso de la telefonía, de las comunicaciones básicas o las móviles, en este caso ahora que se sumaron, que son la Secretaría de Telecomunicaciones, que es la que tiene la competencia, pero que no tiene personalidad jurídica propia, no son entes autárquicos como en el resto de los casos. Bueno, a estos se les delegó también parte de se le delegó, perdón, parte de la protección del usuario.
¿Se acuerdan cuando hablábamos de la facultad del Poder Ejecutivo de ejercer funciones judiciales a pesar de la prohibición de la Constitución Nacional? Dimos como ejemplo el caso de los entes reguladores. Si los entes reguladores, en algunos casos, tienen, después lo vamos a ver, una jurisdicción primaria obligatoria, es decir, que sí o sí tenemos que ir, digamos, a la instancia del ente regulador, y en otros casos no. Más o menos, digamos, vamos a ver uno de los procedimientos, más o menos todos tienen el mismo procedimiento. Así tenemos, casi todos tienen el mismo procedimiento, que es, bueno, primero hay que hacer un reclamo ante la empresa, ¿no? Digamos, eso es obligatorio en todos los casos, que puede tener, de acuerdo al marco regulatorio, un plazo para resolver de 15 a 30 días. De la resolución de la empresa, ahí se abren dos caminos. Es decir, los que tienen la jurisdicción primaria obligatoria, es decir, que hay que ir después de la resolución de la empresa al ente regulador, es el caso del ENRE y del ENARGAS, es decir, de la energía eléctrica y la de la distribución de gas. En el resto de los casos podemos elegir si vamos, es optativo. Puedo ir a la administración, al ente regulador para que resuelva el conflicto, o puedo irme directamente a la justicia. En el caso que tanto yo haya ido en forma, digamos, voluntaria al ente, me haya sometido a la jurisdicción en forma voluntaria del ente regulador, o en el caso que tiene la jurisdicción primaria obligatoria, en cualquiera de esos dos casos, de la resolución del ente regulador, se va a ir a la Cámara Contencioso Administrativa para que resuelva, digamos, que tiene que hacer ojo, no es, digamos, si bien vamos en grado de apelación, perdón, no es digamos, está previsto que lo tenga como recurso ir a la vía judicial, pero es una acción amplia. Caso Fernández Arias, en los cuales cuando el Estado ejerce una función judicial, tiene que estar, digamos, tiene que haber una revisión judicial amplia y suficiente. Bueno, vamos a ver la naturaleza jurídica en el caso ya de ser usuario, ¿no? La naturaleza jurídica del vínculo con el prestador del servicio. Ahí tenemos que distinguir lo que veíamos hoy. Si el servicio es uti singuli, es decir, de prestación determinada, o si es uti universi, de prestación indeterminada. En el uti singuli, o sea, en el caso del uti universi, es una prestación, digamos, de recepción obligatoria en el caso de estar en determinadas circunstancias el administrado usuario. Y dentro de los uti singuli hay que distinguir aquellos que son obligatorios para el usuario y otros que son facultativos. En los que son o sea, los que son facultativos son aquellos que yo puedo, si bien son uti singuli de prestación determinada, yo puedo decidir si los tengo o no. Pero hay otros que son de prestación obligatoria, que es el caso, por ejemplo, de todo el servicio de aguas y cloacas que en el Partido General Pueyrredón lo presta OSE, Obras Sanitarias del Estado, que es uti singuli, pero de prestación obligatoria. Cuando no entiendan algo, me paran,
porque yo por ahí estoy yendo rápido ahora. Bueno, más o menos ahí ya vimos todo lo que es servicios públicos y nos queda ahora ver un poco qué pasó con la privatización, ¿no? Porque si bien nosotros ya estamos en el derecho post-privatización, tenemos que recordar que en los años 90, de acuerdo a un movimiento que existió en el mundo de la privatización de los servicios públicos, que comenzó en Europa y después siguió en América del Sur, en el cual la mayoría de los países, no todos, pero la mayoría se adhirió a este sistema de privatizar los servicios públicos. Los principales en materia de privatización fueron Chile, Brasil, Uruguay, Argentina. En ese momento se dictó una ley de emergencia y una ley de reforma del Estado. O sea, las dos, una era de emergencia en la cual se decidía privatizar todos los servicios públicos, y en la ley de reforma del Estado se estableció un anexo en los cuales se determinó todos los servicios públicos, que eran todos, que pasaban a ser privatizados. Bueno, cuando nosotros hablamos de, bueno, la privatización, y ahí vinieron los entes reguladores que cumplen una importancia, han adquirido una gran importancia en la actualidad. Y nosotros vemos, en realidad, tres modelos de privatización, no de privatización, sino de servicios públicos. Nosotros vemos el francés, el español, ambos son continental europeo, el español porque nosotros seguimos mucho la legislación española, la doctrina española, pero esta toma todo el derecho francés, así que la vertiente es la misma. ¿Cuáles son las características que nosotros tenemos digamos, en la característica que nosotros tenemos en materia de determinadas cuestiones, que más las tenemos con el derecho español, son las siguientes? La titularidad del servicio está en manos del Estado. Esta facultad o prerrogativa que tiene la administración pública de decidir que determinada porción de la actividad pública va a ser prestada a través del régimen del servicio público, que en España esto se agregó en la reforma de la Constitución del 1978 como una facultad del Estado. Nosotros, si bien, digamos, la creación del servicio público, digamos, tiene idéntico fundamento, nosotros esa facultad del Estado no la tiene incorporada en la Constitución. Bueno, la titularidad del servicio que está en manos del Estado, que esto proviene también de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también. El derecho de rescate, que el derecho de rescate vendría a ser como una revocación por razones de oportunidad, mérito o conveniencia de un servicio público. En el caso del servicio público adquiere el nombre específico de rescate y solamente se puede utilizar cuando ese servicio público, digamos, se utilizó esa forma de revocación, pero no para dárselo a otros, sino para que el Estado preste el servicio. Bueno, sino para que el interesado, bueno, preste el servicio. Bueno, estas son las características que nosotros tenemos casi en similitud con el derecho español, y en parte lo tomó del derecho francés, pero no es totalmente, no es similar. Después tenemos el derecho americano.
¿Mm? Nosotros, ¿por qué vemos el derecho americano? Porque en realidad ellos tienen, como ustedes saben, el sistema del common law, el sistema del precedente, no es un derecho codificado, sino que ellos se basan en el precedente judicial. Pero, ¿cuál es y ellos no tienen una noción de servicio público como la tenemos nosotros. Simplemente lo que ellos tienen como noción de servicio público es actividades de los particulares que cuando tienen una especial incidencia en la vida económica de los particulares, digamos, el Estado los reglamenta fuertemente y ha creado para su control las agencias de reglamentación. Esas agencias, digamos, cuando nuestro país se privatizó y se crearon los entes reguladores, nuestros entes reguladores fueron creados a imagen y semejanza de esas agencias. La diferencia que existe en la noción de servicio público es muy grande. Fundamentalmente es que esas actividades que tienen mucha incidencia en la vida económica, como puede ser el transporte, de los particulares, está fuertemente regulada o reglamentada. Pero, digamos, si se le saca la concesión o la autorización para funcionar a una determinada empresa, no puede volver al Estado porque el Estado no tiene la titularidad de esos servicios públicos, sino que está en manos de los particulares. Entonces, si requería una autorización, se dio la autorización, no se cumple con lo que establecen las reglamentaciones, el Estado lo que hace es sacárselo y dárselo a otro particular. En ningún caso puede el Estado prestar el servicio. Yo me acuerdo que había una idea de Barack Obama en el cual, digamos, él cuando asume, tenía entre su plataforma la idea de crear un servicio público de salud. Digamos que en Estados Unidos existen algunos hospitales públicos, son muy, muy escasos. Lo que quería crear era un régimen, digamos, sanitario de salud, o sea, de salud gratuito. Pero eso, bueno, no se pudo hacer. Bueno, esto es lo que básicamente podemos, digamos, dar en materia de servicios públicos. Lo pueden ver, ya les dije, de Balbín, lo pueden ver bueno, en el caso de que quieran hacer una investigación mayor, en el caso de Marienhoff, que es a quien nosotros seguimos. En Gordillo no lo busquen, porque Gordillo no trató el tema del servicio público, él solamente dice que el servicio público no existe porque está en crisis, pero esto no es así, fue refutado por casi todos los autores, de que, o sea, realmente el servicio público es una institución, que por supuesto digamos, en lo que era el servicio público, en lo que era con el régimen del derecho administrativo, sí, en los comienzos del derecho administrativo, en los comienzos del derecho administrativo, digamos, el servicio público se consideraba, Gastón Jess, que fue el padre, digamos, se le dice el padre del derecho administrativo, fue quien primero se dedicó al estudio del derecho administrativo, decía que toda la actividad del Estado era servicio público. Pero después su discípulo, perdón, Gastón Duguit fue el padre del del régimen del derecho administrativo, y Jess fue su continuador. Y él dijo que en realidad el servicio público no era toda la actividad del Estado, era servicio público, era una parte muy importante, pero no toda. Y hoy sabemos en la actualidad que, por supuesto, el servicio público es una parte de la actividad del Estado, no toda, pero que es un instituto que tiene una gran importancia. Bueno,
Vamos ahora a el tema de vamos ahora a, al tema de la responsabilidad del Estado. Vamos a hacer un pequeño pantallazo para continuar la semana que viene. Bueno, el tema de la responsabilidad del Estado, ustedes este tema lo pueden estudiar, está muy bien tratado en Gordillo, creo que también en el manual de Balbín, no en Gordillo, perdón, en Casañe, el manual de Derecho Administrativo de Casañe trata muy bien este tema, pero bueno, si no se puede acceder al mismo, Balbín también lo trata. Bueno, el derecho administrativo es un derecho que pertenece a la parte general del derecho administrativo. Es decir, ustedes saben además, también tenemos que dejar en claro, cuando hablamos de la responsabilidad del Estado, no solamente que la ubicamos dentro de la parte general del derecho administrativo, sino también tenemos que hablar un poco de esto, de que el carácter que tiene el derecho administrativo, que es local, o sea, no fue delegado por las provincias a la nación, fueron reservados. Esto hace que cada provincia y la nación, en su ámbito, tengan un código contencioso administrativo. Si bien la nación no lo tiene muchos proyectos, pero no tiene un código contencioso administrativo, y tiene una ley de procedimientos, cada provincia y la nación en su ámbito. ¿Esto por qué? Por a raíz del derecho, desde el carácter local del derecho administrativo. Yo les digo, más o menos, para que ustedes, si quieren avanzar en el tema, vamos a ver que el derecho, que nosotros vamos a hablar de la responsabilidad del Estado, de diversas maneras, o sea, de diversas maneras. Lo vamos a plantear porque ustedes saben que cuando se reformó el Código Civil, que pasó a ser el Código Civil y Comercial, se reformó la parte de, como se derogó el artículo que regía en el Código Civil, el que se aplicaba, el 1204, digamos, y se dictaron una serie de leyes, pues, o sea, en el mismo momento. Entonces nosotros vamos a ver el planteo del tema y vamos a ver qué pasó con la reforma del Código Civil, cómo se afectó o no al servicio, a la responsabilidad del Estado. Bueno, acá vamos. Vamos a la evolución histórica. Nosotros tenemos que pasar por los distintos estamentos, por la Edad Media, el absolutismo del siglo XVI, digamos, en estos dos periodos, digamos que al Estado o al monarca se lo consideraba, digamos, no se lo podía responsabilizar de ningún tipo de daños hacia los en ese momento denominados súbditos administrados. Digamos, se consideraba, como se consideraba que el monarca tenía un origen divino, se consideraba, el principio era que el rey no podía perjudicar a sus súbditos de ninguna manera, entonces no se admitía la responsabilidad del Estado. Dentro de lo que coincide con esta época del absolutismo, aparece una teoría que es la teoría del fisco, que se utilizó sobre todo en Alemania, en la cual se creaba un patrimonio y se lo afectaba, digamos, entonces para, digamos, indemnizar a las víctimas de medidas estatales.
Entonces, en ese caso, se demandaba al fisco, no al monarca. Bueno, después viene la Revolución Francesa, en la cual se continuó con este principio de la irresponsabilidad del Estado, si bien ya no se consideró que el monarca tenía un origen divino, sino que en Francia, sino que la soberanía residía en el pueblo y este era que elegía a sus mandatarios, a sus, a sus gobernantes, pero se consideraba que el pueblo, que en o sea, tenía la soberanía, se consideraba también que no podía ser nunca, no se lo podía, o sea, no podía considerarse que, eh, eh, digamos, que el pueblo se perjudicara a sí mismo. Entonces también se siguió con el principio de la irresponsabilidad y de la indemandabilidad del Estado. Y aparece ahí el Consejo de Estado francés. En el Consejo de Estado francés, digamos, si bien existía este principio en Francia de la irresponsabilidad y de la indemandabilidad del Estado, la verdad es que digamos, aquellos administrados que se veían perjudicados por un actuar del Estado, lo comenzaron a demandar. Esta vez, como el Consejo de Estado francés, que era el que controla en Francia, el que controla la actividad del Poder Ejecutivo es el Consejo de Estado francés, que es un órgano administrativo, pero que en realidad controla la actividad de la administración pública, pero que es, a pesar de ser un órgano administrativo, tiene una larga trayectoria, para poder ser juez hay muchos requisitos, tiene estabilidad, sus miembros tienen estabilidad en sus funciones, incluso también para litigar en el fuero hay que dar un examen previo. Entonces, había dicho que no. Entonces los particulares se dirigieron, digamos, demandaron al Estado en los juzgados civiles, en la justicia ordinaria. Entonces, ¿qué ocurrió? Ahí sí se recepcionó la responsabilidad del Estado y se empezaron a dar los primeros casos. Entonces, ¿qué hace el Consejo de Estado francés? Consagra la responsabilidad del Estado en dos casos emblemáticos que son el caso Blanco y el caso Pelletier del año 1873, en el que se distingue entre falta en el servicio y falta personal. Bueno, entonces el Consejo de Estado francés comenzó con la consagración de la responsabilidad del Estado por faltas objetivas en la prestación de servicios, culminando con la responsabilidad del Estado por actos judiciales y legislativos. Bueno, así pasamos al Estado social de derecho, el Estado benefactor, y en el siglo XIX es cuando digamos, se va a admitir o consagrar la responsabilidad del Estado. Bueno, bueno, antes de comenzar con este tema, las teorías que dan fundamento a la responsabilidad del Estado, que ya es bastante extenso, así que yo lo voy a dejar para la clase que viene. Así que yo les voy a pedir que ustedes traten de leerlo para la próxima clase, así podemos hacer, como siempre lo digo, pero bueno, no se puede hacer, pero bueno, lo reitero, porque siempre viene bien que lo puedan leer, así algunos temas que no, como no tenemos demasiado tiempo, entonces para que podamos debatir algunas cuestiones que les surja en duda, ¿no? Bueno, yo les voy a dar, ya servicio público lo vimos, les voy a dar el tema de la responsabilidad del Estado, y les voy a dar el tema de proceso, ¿sí? Que son
los más complejos. El resto de los unidades queda para Fernando. No sé, para ahí yo también suelo dar, cuando tengo tiempo, doy la unidad, el control judicial de la administración. No, los órganos de control, a ver si están acá. Ah, no, en este no está. Bueno, así que vemos, cuando nosotros vemos proceso en la jurisdicción nacional y en la jurisdicción provincial, pero hacemos mayor hincapié. No nos olvidemos que nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos el código contencioso más moderno del país, y así que nosotros nos explayamos más con respecto al derecho procesal provincial de la provincia de Buenos Aires, y el nacional hacemos, digamos, una referencia, pero más, digamos, más reducida, y nos dedicamos más al código de provincia. Por esa razón, como es muy extenso, yo les pido que vayan leyendo, así, digamos, podemos debatir algunos temas y hacerlo no solamente más ameno, sino que ustedes puedan aprovechar mejor las clases. Bueno, chicos, yo los dejo, hasta la semana que viene. Les voy a dar el martes, si Risi no tiene inconvenientes. Todavía le tengo que consultar, pero mi intención es dar los martes, ¿sí? Así que bueno, chao chicos, estudien, Chao. cuídense, Buenas tardes. y buenas tardes. Cuídense y nos vemos la semana que viene entonces. Chao, hasta el martes. Chao, chao.